Buenos días, tardes o noches. Soy Andrés José Rodríguez Valeri y el día de hoy voy a presentar qué es una auditoría de seguridad informática y qué es el análisis de riesgo. En tiempos recientes, la información se ha vuelto un bien de gran importancia para las organizaciones y, y por extensión, se han vuelto también un bien altamente, altamente buscado por sus oponentes, lo que deriva en una necesidad entre las organizaciones de proteger su información a cualquier costo. Y con esto en consideración, hay que proteger la información, no importa si esta la aportan personas o máquinas. Y es ante esta consideración que se ha vuelto cada vez más común la realización de las auditorías de seguridad informática. Pero, ¿qué son? También conocidas como auditorías de ciberseguridad, son aquel proceso mediante el cual se analizan cuáles son las vulnerabilidades presentes en los sistemas de seguridad aplicados a la información de una organización. En términos más simples, es un análisis a la seguridad que se le otorga a una información específica o una gran cantidad de información que posee una organización. Y para hacer esto tienen que buscar lo siguiente: los puntos débiles. En base a estos, comprobar si la organización posee protocolos de defensa ante los puntos débiles y, según dichos protocolos, asegurar que estos se cumplen. Es bastante sencillo en el aspecto teórico, pero en el aspecto práctico hay que seguir un cierto procedimiento, una metodología, para asegurarse si de verdad para asegurarse que estos tres pasos se realicen de forma adecuada, porque un solo error en la realización de la auditoría podría resultar en que se crea que un sistema es capaz de aguantar todo tipo de ataque cuando realmente no. Para ello existe un procedimiento denominado los análisis de riesgos o evaluación de riesgos. Estos son una metodología especializada en la identificación de riesgos que estén presentes en el o los sistemas de seguridad implementados para proteger la información de una organización. Para ello, se recomienda seguir una serie de pasos o una metodología específica, aunque las metodologías entre sí pueden llegar a variar. Por ello, se recomienda utilizar las normas ISO, una serie de reglamentos que fueron creados por la Organización Internacional de Estandarización, o la ISO. Estos reglamentos sirven para establecer un estándar general a la hora de comprobar las vulnerabilidades en la seguridad de la información. Según dichas normas, los pasos a seguir son los presentados aquí a la derecha. Estos pasos se pueden resumir en 5. 1. Identificar los activos de información. 2. Identificar los riesgos, que en este caso se visualizan como amenazas, vulnerabilidades y requisitos legales. 3. Analizar el impacto. 4. Establecer prioridades. Y 5. Tratar el riesgo. Revisando uno a uno, tenemos que en nuestro paso 1 hay que identificar cuáles son los activos de información presentes en la organización analizada. Estos son aquella información que debe ser protegida por él o los sistemas. En esta identificación establecemos principalmente la ubicación de cada fragmento de información y quién es el encargado de administrarla y protegerla. De allí pasamos al paso 2. Identificar los riesgos, que son aquella serie de puntos débiles presentes en la seguridad de un fragmento de información de la organización. Estos generalmente se clasifican en 3. Las vulnerabilidades, que son aquellas debilidades que se pueden atacar de forma inmediata, como por ejemplo contraseñas débiles, la falta de medios de protección ante programas malignos o malware, o 3, la falta de controles de seguridad.
Tenemos también las amenazas, que son aquellas debilidades que pueden ser atacadas a futuro, que serían cuando sistemas de aplicaciones no se actualizan, la carencia de respaldo de datos, la falta de formación y conciencia de los trabajadores de la organización sobre la seguridad informática, y las conexiones a redes públicas desprotegidas. Y por último tenemos los requisitos legales, que son aquellas series de características legales que la organización debe cumplir con sus clientes, socios o proveedores, es decir, con aquellos individuos u otras organizaciones cuya información también debe ser protegida y o tienen acceso a la información a proteger. En el caso de los requisitos legales es más bien el riesgo es el caso de no cumplirlas, donde en esas situaciones aquel individuo u otra organización podría distribuir la información clasificada, siendo en estos tipos de casos, dos ejemplos serían que se clasifique inadecuadamente la información o que falte documentación interna de algún producto. De aquí pasamos, una vez establecidos los riesgos, pasamos al paso número 3. Analizar el impacto. Cuando analizamos el impacto nos referimos a que analizamos dentro de cada riesgo reconocido por el paso anterior qué tan peligroso es cada uno. Para cuantificarlos utilizamos dos factores principales: el impacto, que son aquellos daños que recibiría la empresa si la debilidad es explotada, donde a mayor daño, mayor será el peligro. Esto se suele representar de forma como una pérdida económica que se puede observar en el caso en el principio, el caso donde Apple perdió 50 millones de dólares, creo que fueron. Eso sería el caso de un impacto. Perdón. Luego tenemos la probabilidad de ocurrencia, donde analizamos qué tan probable es que la debilidad sea explotada, donde a mayor probabilidad, mayor el peligro. Y el peligro de cada riesgo en sí mismo se cuantifica multiplicando ambos factores entre sí. Y una vez analizado el impacto en cada riesgo, pasamos al paso número 4. Establecer las prioridades, donde en este paso, según los resultados del paso anterior, se establece un orden de prioridad a cada riesgo reconocido, siendo aquellos riesgos de mayor peligro los que poseen una mayor prioridad y por extensión serán los que se deben resolver primero. Y con esto establecido pasamos al último paso, tratar el riesgo, donde se crean e implementan planes para resolver cada riesgo percibido según el orden de prioridad. A la hora de crear los planes se suelen seguir 4 estrategias generales, que son: asumir el riesgo, que es cuando se mantiene el riesgo intacto sin afectarlo. Se reduce el riesgo, donde se implementa un plan en el cual el riesgo prevalece en la organización, pero se disminuye su peligro. Se puede eliminar el riesgo, que es cuando se elimina por completo el riesgo de la organización. Y por último se puede transferir el riesgo, que es cuando se deja el deber de lidiar con este a un tercero, ya sea transfiriendo el riesgo en sí mismo o transfiriendo el deber de solucionarlo. Y con esto se finaliza esta presentación. Gracias por escuchar.